Doris corría por el pasillo del hospital, tratando de llegar hasta su hijo. Le dolían los pies, pero no redujo el paso. El suelo estaba limpio y brillante, y el aire olía intensamente a desinfectante. Su corazón latía con fuerza y respiraba entrecortadamente. Tenía 66 años, y la prisa hacía que el pecho se le apretara. Robert, su único hijo, había sido llevado al hospital. Eso era todo lo que sabía. La llamada había llegado mientras cocinaba. Su nuera, Scarlett, la había llamado con una voz fría. Solo le había dicho que Robert estaba en el hospital por un accidente y luego colgó. Doris había dejado caer la cuchara dentro de la olla y se quedó inmóvil unos segundos, sin saber qué hacer. Después tomó su bolso, cerró la puerta y salió corriendo. Ahora caminaba lo más rápido posible, siguiendo los números de las puertas. 308, 310, 312. Ya casi llegaba. Se repetía a sí misma que, cuando viera a su hijo, todo estaría bien. Se sentaría a su lado, le tomaría la mano y le diría que todo mejoraría. Siempre había hecho eso desde que él era niño. Siempre había tratado de arreglar todo lo que salía mal en su vida. Le había dado todo lo que tenía, lo ayudó en sus estudios, pagó sus cuentas cuando empezó su negocio y le entregó los ahorros de su esposo después de su muerte. A veces pensaba que había dado demasiado, pero eso nunca la detuvo. Era su única familia. Seguía caminando, intentando calmarse. Quería parecer fuerte cuando lo viera. Pero justo cuando giró hacia su habitación, alguien la detuvo. Una enfermera apareció del otro lado y la tomó del brazo. La mujer tenía un semblante serio pero tranquilo. Guió a Doris hacia otra habitación. Doris intentó preguntar qué ocurría, pero la enfermera le indicó con un gesto que guardara silencio. Abrió la puerta entrecerrada de la habitación 311 y le pidió a Doris que esperara adentro un momento. Doris no entendía por qué, pero obedeció. Entró, se quedó junto a la pared y esperó. La habitación estaba vacía. La cama hecha, la luz tenue. Doris podía escuchar voces desde el pasillo, aunque no entendía las palabras. Permaneció quieta, sujetando su bolso contra el pecho, tratando de comprender la situación. Pensó en Robert, en su negocio, y en la forma en que Scarlett solía mirarla con distancia e impaciencia. Siempre había algo extraño en el comportamiento de Scarlett, pero Doris lo había ignorado por mantener la paz. Ahora esperaba, confundida y asustada, sin saber qué estaba por suceder. Escuchó pasos afuera y reconoció la voz de Scarlett. Era firme y tranquila, no la voz de una mujer preocupada por su esposo. Doris permaneció en silencio y escuchó. Scarlett no estaba sola. Un hombre hablaba con ella. Su tono era claro y seguro, como alguien que sabía exactamente lo que hacía. Estaban de pie cerca de la habitación de Robert. Doris se acercó a la puerta. El hombre hablaba de propiedades, firmas y documentos. Mencionaba la transferencia de la casa y del negocio. Doris se quedó helada. La casa de la que hablaban era la misma que había comprado con la herencia de su difunto esposo. La había puesto a nombre de Robert porque confiaba plenamente en él. El hombre continuó explicando que la transferencia debía completarse antes de que Robert pudiera oponerse. Scarlett aceptó sin dudar. Doris sintió que las piernas le temblaban. El hombre preguntó por el negocio y la cuenta conjunta, diciendo que todo podía transferirse fácilmente una vez que los documentos estuvieran listos. También explicó que si Robert no se recuperaba del todo, un arreglo legal temporal le daría a Scarlett el control total. Doris no podía creer lo que oía. Planeaban todo con calma, como si la condición de su hijo fuera solo un pequeño inconveniente. Luego Scarlett preguntó directamente por Doris. El hombre respondió que ella no tenía ningún derecho legal. Todo estaba a nombre de Robert, y si él no podía manejarlo, su esposa sería la única en control. Doris sintió que el estómago se le retorcía. Nunca le había importado el dinero,
pero escuchar cómo hablaban de ella como si no existiera le dolía en el alma. Comprendió que Scarlett solo la veía como un obstáculo. Recordó las veces que Scarlett la trataba con cortesía en público pero la ignoraba en casa. Recordó cómo siempre se imponía en las decisiones de Robert y nunca le permitía ayudar. Ahora entendía por qué. Doris se quedó quieta, temblando de pies a cabeza. Quería salir y detenerlos, pero algo la contuvo. Necesitaba saber más. La conversación continuó. El hombre hablaba de papeles y firmas, y Scarlett aceptaba todo con un tono tranquilo, casi complacido. Doris no reconocía a la mujer que había intentado aceptar como familia. Se dio cuenta de que nada en el comportamiento de Scarlett había sido real. Todo había sido un plan. El éxito de su hijo, su vida cómoda, la distancia entre madre e hijo, todo había sido cuidadosamente construido. Doris respiraba con dificultad. Sentía frío en la habitación vacía. La enfermera que la había llevado allí no aparecía por ningún lado. Por un momento pensó en irse del hospital, pero se quedó. Quería escucharlo todo. Quería entender toda la verdad antes de decidir qué hacer. Doris permaneció oculta en el silencio. Tenía las manos heladas y las apretaba para detener el temblor. Las voces afuera se atenuaron por unos instantes y luego volvieron, más cerca. El hombre preguntó si todo estaba listo. Scarlett respondió con serenidad, diciendo que el plan estaba casi completo y que nada podía salir mal. Doris escuchaba atentamente, temerosa de moverse o respirar demasiado fuerte. Oyó a Scarlett hablar sobre la debilidad del corazón de Robert y cómo los médicos no cuestionarían nada si su estado empeoraba. El hombre preguntó si estaba segura, y Scarlett explicó que llevaba semanas dándole pequeñas dosis de medicina triturada en su jugo de naranja cada mañana. Doris se quedó petrificada. Su mente se negaba a aceptar lo que acababa de oír. Por un momento pensó que había entendido mal, pero Scarlett siguió hablando. Dijo que había empezado con dosis pequeñas y las había ido aumentando para que nadie notara nada. Los médicos ya creían que los problemas de salud de Robert se debían al estrés laboral y a la mala alimentación. Doris sintió que su cuerpo se entumecía. Se apoyó en la pared para no caer. Ahora entendía que la enfermedad de su hijo no era natural. Había sido causada por la mujer que él amaba, la misma que ella había recibido en su casa y en su confianza. Se sintió enferma. Su respiración era agitada y el pecho le dolía al intentar mantenerse en silencio. El tono del hombre era tranquilo, como si escuchara un informe de negocios. Dijo que una vez que todo estuviera listo, Scarlett tendría acceso a todo el dinero de Robert, la empresa y la casa. Scarlett respondió que quería asegurarse de que nadie sospechara. Dijo que también añadiría un poco más en el suero del hospital para que pareciera un deterioro natural. Doris cerró los ojos, el corazón desbocado. Sentía las lágrimas arder, pero no se movió. Estaba demasiado asustada. Todo su cuerpo temblaba. Entendió que si salía al pasillo ahora, Scarlett sabría que lo sabía todo. La idea de su hijo indefenso en esa cama mientras su esposa planeaba su muerte la llenó de horror. Quiso gritar, pero se obligó a guardar silencio. El hombre le advirtió a Scarlett que tuviera cuidado y dijo que no quería involucrarse con la parte del hospital. Scarlett rió suavemente y le dijo que no se preocupara, que nadie descubriría nada. Mencionó cómo todos en el hospital la respetaban como una esposa devota. Las enfermeras le traían café y le hablaban con amabilidad. Doris sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se apoyó más fuerte contra la pared para no caer. Cuando sus pasos se desvanecieron, el silencio en la habitación se volvió pesado y eterno. Se sentó lentamente en el suelo, las piernas demasiado débiles para sostenerla. Su mente repetía una y otra vez las mismas palabras: su hijo estaba siendo envenenado. No por casualidad, no por error, sino por la mujer que amaba. La enfermera que le había pedido que se escondiera era la única razón por la que no había irrumpido antes y arruinado todo.
Doris comprendió que si hubiera entrado directamente en la habitación de Robert, Scarlett habría seguido fingiendo y ella le habría creído. Se quedó temblando, sin saber qué hacer. Pasaron varios minutos antes de que la puerta se abriera lentamente y la misma enfermera entrara. Doris la miró con ojos aterrados. La mujer cerró la puerta y encendió una lámpara pequeña sobre la mesa. Su placa decía, Leticia Sánchez. Se arrodilló junto a Doris y le tomó las manos. Su tono era tranquilo y serio. Le dijo que respirara despacio y la escuchara con atención. Explicó que llevaba semanas observando el caso de Robert y que sus síntomas no coincidían con ninguna enfermedad habitual. Contó que había perdido a su propia hermana en una situación similar y por eso había reconocido las señales. Doris escuchaba sin poder hablar. Leticia le dijo que había estado observando el comportamiento de Scarlett durante días, que siempre se mostraba demasiado serena, sin verdadera preocupación. Dijo que había comparado los análisis de sangre de Robert de los últimos meses y había encontrado irregularidades que solo podían explicarse por un envenenamiento lento. Doris sintió el estómago retorcerse al escuchar eso. Leticia le mostró algunos números e informes en su teléfono. Doris no entendía los detalles, pero veía que algo estaba muy mal. La enfermera explicó que había hablado en privado con el Dr. Stevens, jefe de toxicología, y que él estaba analizando la bolsa del suero de Robert en busca de sustancias químicas. Doris comprendió que la enfermera la había estado protegiendo desde el principio. Leticia le dijo que la había escondido a propósito porque Scarlett estaba en el pasillo con su abogado, y necesitaba que alguien presenciara lo que estaba ocurriendo. Luego abrió su teléfono otra vez y le mostró que había grabado toda la conversación. Cada palabra de Scarlett estaba registrada como prueba. Doris se sintió aliviada y horrorizada a la vez. No podía creer que algo así hubiera sucedido en su familia. Leticia dijo que debían actuar rápido. El doctor contactaría a la policía tan pronto como los resultados confirmaran lo sospechado. Le pidió a Doris que se mantuviera calma y fingiera no saber nada cuando viera a Scarlett. Doris asintió, aunque se sentía débil. Leticia explicó que necesitaban pruebas físicas de las pastillas o de cualquier sustancia que Scarlett estuviera usando. Doris preguntó dónde podrían estar, y Leticia supuso que en su bolso o en su coche. Dijo que personas como Scarlett eran demasiado seguras de sí mismas y nunca pensaban que podían ser descubiertas. Le dijo a Doris que regresara a la habitación de Robert y actuara como una madre preocupada que solo quiere ver a su hijo. Doris sintió la garganta cerrarse, pero aceptó. Leticia prometió revisar las cámaras y asegurarse de que Scarlett no se acercara de nuevo al suero. Doris se puso de pie con ayuda de la enfermera. Tenía las piernas débiles, pero se obligó a mantenerse firme. Respiró hondo. Siempre se había considerado una mujer sencilla, tranquila y paciente, pero ahora entendía que debía ser fuerte. Miró a Leticia, quien le dio una leve sonrisa de aliento. Doris salió de la habitación, aún temblando, pero decidida. Caminó hacia la habitación de su hijo, sabiendo que estaba a punto de enfrentarse a la mujer que había intentado destruir a su familia. Doris caminó lentamente hacia la habitación de su hijo. Le temblaban las manos, pero se obligó a mantenerse tranquila. Tenía que parecer como cualquier madre que visita a su hijo enfermo. Cuando llegó a la puerta de la habitación 312, se detuvo un momento, respiró hondo y la empujó para abrir. La habitación estaba iluminada y olía a medicina. Las máquinas junto a la cama emitían pitidos suaves. Robert yacía inmóvil, con la piel pálida y los labios secos. Su pecho subía y bajaba débilmente. A Doris se le llenaron los ojos de lágrimas al verlo. Lo veía más pequeño de lo que recordaba, frágil y distante, como si el hombre fuerte que había criado hubiera sido reemplazado por alguien roto y cansado. Sentada junto a su cama estaba Scarlett. Se veía perfecta como siempre. El cabello arreglado, el maquillaje ligero, el vestido elegante. Cuando vio a Doris, se levantó y esbozó una pequeña sonrisa que parecía forzada. Caminó hacia ella y abrió los brazos para abrazarla. Doris quiso apartarse,
pero se recordó a sí misma que debía actuar. Permitió que Scarlett la abrazara. El perfume de la mujer era dulce e intenso. Doris cerró los ojos e intentó no pensar en todo lo que sabía. Scarlett le susurró que estaba contenta de que hubiera venido, pero Doris apenas la escuchó. Cuando se separaron, Doris miró de nuevo a su hijo. Su mano descansaba sobre la cama. Ella se acercó y la tomó con cuidado. Estaba fría. Quiso llorar, pero sabía que tenía que mantenerse firme. Preguntó en voz baja qué había pasado. Scarlett explicó que Robert se había desplomado en el trabajo y que sus compañeros lo habían traído al hospital. Dijo que los médicos creían que era un problema del corazón causado por el estrés. Hablaba con calma, incluso añadiendo pequeños suspiros como si estuviera agotada de tanta preocupación. Doris la observó con atención. Cada gesto, cada palabra parecía ensayada. El tono de Scarlett era demasiado parejo, su expresión demasiado controlada. En sus ojos no había verdadero miedo. Estaba actuando. Doris asintió como si le creyera. Fingió escuchar mientras contaba mentalmente los segundos, esperando que el plan de Leticia empezara. Recordó las palabras de la enfermera: actúa normal, manténla ocupada, gana tiempo. Scarlett siguió hablando, repitiendo lo que supuestamente habían dicho los médicos. Mencionó que los próximos 2 días eran críticos y que si Robert se recuperaba, necesitaría un tratamiento largo. Doris notó lo fácil que dijo, sí. No había emoción en esa palabra, no había dolor real. Luego Scarlett dijo que iba a buscar café y preguntó si Doris quería algo. Doris negó con la cabeza. Dijo que solo quería sentarse con su hijo. Scarlett sonrió con cortesía y salió de la habitación. En cuanto se fue, Doris se quebró. Se inclinó sobre su hijo y le susurró su nombre, diciéndole que estaba allí y que no permitiría que nada le pasara. Lloró en silencio, pero se secó las lágrimas rápido cuando oyó que la puerta volvía a abrirse. Era Leticia. Entró con un carrito de medicación, actuando como si estuviera haciendo trabajo rutinario. Su rostro estaba sereno. Habló con voz profesional y le dijo a Doris que el doctor Stevens quería hablar con ella sobre el estado de su hijo. Doris asintió y la siguió a una pequeña sala de consulta cercana. Cuando la puerta se cerró, el tono de Leticia cambió. Dijo que habían encontrado rastros de una sustancia peligrosa en el suero de Robert. Era un anticoagulante que causaba un sangrado interno lento. No había sido recetado por ningún médico. Habían revisado las cámaras y visto que Scarlett había estado sola en la habitación en momentos en que no debía estar allí. Ya tenían suficientes pruebas. El doctor Stevens ya había llamado a la policía, pero necesitaban mantener a Scarlett en el hospital hasta que llegaran los agentes. Doris sintió el estómago apretarse, pero asintió. Estaba lista. Leticia dijo que necesitaban unos 20 minutos. El trabajo de Doris era volver a la habitación y asegurarse de que Scarlett se quedara allí. Tenía que actuar con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Doris aceptó sin dudar. Sabía que podía hacerlo. Había pasado años fingiendo que todo estaba bien delante de personas que la lastimaban. Ahora usaría esa misma habilidad para salvar a su hijo. Leticia puso una mano en su hombro y le dijo que estaba haciendo lo correcto. Doris volvió a la habitación de Robert. Scarlett había regresado y estaba sentada otra vez junto a la cama. Levantó la vista cuando Doris entró y preguntó con naturalidad qué había dicho el médico. Doris respondió con voz tranquila que solo había sido una revisión de rutina. Luego se sentó en la silla junto a la cama y empezó a hablar en voz baja. Habló de la infancia de Robert, de lo terco que había sido de niño y de cuánto había cambiado. Scarlett sonrió con educación, fingiendo escuchar. Doris podía ver que la mujer estaba aburrida. Para llenar el silencio, Doris comenzó a hablar de sus esperanzas para la recuperación de Robert. Dijo que cuando él mejorara, quería que los 3 empezaran de nuevo y tuvieran paz en la familia.
Scarlett asintió con una leve sonrisa, claramente fingida. Doris notó que cada vez que mencionaba dinero o propiedades, la expresión de Scarlett cambiaba un poco. Sus ojos se iluminaban y su cuerpo se relajaba. Doris entendió que podía usar eso. Empezó a hablar de que aún tenía algunos ahorros y de que quería ayudarles a comprar una casa más grande algún día. Scarlett escuchó con atención. Dijo que eso era muy amable pero que no hacía falta. Doris sonrió y dijo que quería hacerlo de todos modos. Vio otra vez el destello de codicia en los ojos de Scarlett. Doris siguió hablando, haciendo una conversación amable, fingiendo dejar atrás los rencores. Incluso estiró la mano y tocó la de Scarlett brevemente, como si quisiera hacer las paces. Fue difícil hacerlo, pero mantuvo el rostro tranquilo. El tiempo pasó lentamente. Doris miró el reloj. Habían pasado 15 minutos. Faltaba poco. Sonaron pasos afuera. Luego se oyeron más voces. Doris sintió el corazón acelerarse. Mantuvo los ojos en Scarlett, que de repente se veía incómoda. La puerta se abrió. Entraron los oficiales de policía, seguidos por Leticia y el doctor Stevens. Una detective se presentó y le dijo a Scarlett que necesitaba acompañarlos para responder preguntas. Scarlett pareció confundida al principio y luego enfadada. Lo negó todo, diciendo que debía de haber un error. Pero cuando le mostraron la grabación y las imágenes de las cámaras, se quedó pálida. Gritó e intentó discutir, pero los agentes le pusieron las esposas. Doris observó en silencio mientras se la llevaban. Por primera vez en años, se sintió fuerte. Las manos todavía le temblaban, pero esta vez no de miedo. Miró a su hijo tendido allí y le susurró una promesa silenciosa: nunca volvería a permitir que nadie lo lastimara. La habitación se sintió más tranquila cuando los agentes se fueron. Doris se sentó al lado de la cama de su hijo y lo miró durante mucho tiempo. El miedo que la había seguido desde aquella llamada telefónica empezó a soltarla. El peligro había pasado, pero Robert seguía débil e inconsciente. Leticia se quedó con ella, revisando las máquinas y escribiendo notas para el médico. Doris preguntó si él se iba a recuperar. Leticia dijo que el tratamiento ya había comenzado y que el doctor Stevens estaba seguro. Le estaban dando medicación para limpiar la sustancia de su cuerpo y una transfusión de sangre para devolverle fuerzas. Doris asintió, intentando asimilarlo todo. Estaba cansada, pero se negó a salir de la habitación. Vigiló cada pequeño cambio en el monitor y esperó una señal de que él despertaría. Los 2 días siguientes pasaron lentamente. Doris casi no durmió. Se quedó en la misma silla, sujetando la mano de Robert y hablándole en voz baja. Le contó historias de su infancia, le recordó viajes en familia, le habló de su padre, de los días simples cuando la vida era fácil. Leticia la visitaba a menudo, trayéndole comida y café que Doris apenas probaba. Cada vez le daba pequeños informes. Los resultados de los análisis estaban mejorando, los niveles de la sustancia estaban bajando y el corazón de Robert se estaba fortaleciendo. Esos mensajes breves le daban esperanza. En la mañana del segundo día, una detective llamada Audrey vino a hablar con ella. Le explicó que Scarlett había sido arrestada y acusada formalmente. La grabación, el video y los análisis de laboratorio eran más que suficientes. El abogado que ayudaba a Scarlett también había confesado y les había entregado todos los documentos sobre la propiedad y las cuentas del negocio. La policía ya había detenido las transferencias y congelado las cuentas bancarias. Doris escuchó con atención, todavía con dificultad para aceptar que un crimen así hubiera ocurrido dentro de su familia. Audrey le dijo que el verdadero nombre de Scarlett ni siquiera era Scarlett. Había usado otros nombres en el pasado y había estado involucrada en fraudes similares. Doris sintió a la vez rabia y alivio. Su hijo había sido uno de varios hombres a los que esa mujer había utilizado, pero esta vez no escaparía. Audrey dijo que el caso era sólido y que Scarlett enfrentaría muchos años en prisión.
Doris le dio las gracias en voz baja. No quería venganza, solo quería que su hijo viviera. Esa misma noche, los dedos de Robert se movieron levemente. Al principio Doris pensó que lo había imaginado, pero luego volvió a sentir la pequeña presión. Llamó a Leticia, que llegó corriendo con otra enfermera y el doctor. Los párpados de Robert temblaron. El doctor Stevens le habló con suavidad, pidiéndole que apretara la mano de su madre si podía oír. Él lo hizo. Doris sintió lágrimas correrle por la cara mientras lo veía abrir los ojos lentamente. Robert se veía confundido y cansado. Movió los labios y susurró una sola palabra, mamá. Doris se inclinó y le dijo que estaba a salvo. El doctor lo examinó con cuidado y dijo que su recuperación se veía bien. El veneno había sido detenido a tiempo. Durante los días siguientes, Robert permaneció en el hospital mientras su cuerpo sanaba. Cada día estaba más fuerte. Empezó a hablar más y a hacer preguntas. Doris se quedó con él, respondiendo lo que podía. Cuando estuvo listo, la detective Audrey volvió para contarle toda la historia. Doris se quedó a su lado mientras la detective explicaba cómo habían atrapado a Scarlett. Robert escuchó en silencio. Se le notaba la conmoción, a veces negaba con la cabeza como si se negara a creerlo. Doris pudo ver el dolor en su rostro cuando comprendió que la mujer a la que amaba había intentado acabar con su vida lentamente. Cuando Audrey se fue, la habitación quedó en silencio. Robert miró la pared un largo rato antes de girarse hacia su madre. Le preguntó si todo era verdad. Doris dijo que sí y le contó todo lo que había escuchado aquel día en el pasillo. Robert se cubrió la cara con las manos. Guardó silencio durante un rato y luego empezó a llorar. Doris lo abrazó como cuando era un niño. Le dijo que no era su culpa. En las semanas siguientes, la salud de Robert mejoró rápidamente. Volvió a caminar y a hablar con más fuerza. Los médicos estaban sorprendidos de lo bien que estaba respondiendo. Él le pidió perdón a su madre por todos los años en que había estado distante y por las veces que había creído las mentiras de Scarlett. Doris le dijo que lo único que importaba era que estaba vivo y a salvo. Cuando al fin le dieron el alta, se fueron juntos a casa. La casa se sentía diferente sin la tensión que la había llenado durante años. Robert se sentó en la sala y dijo que quería venderla y empezar de nuevo en otro lugar. Doris estuvo de acuerdo. Ambos querían un comienzo limpio, sin recuerdos viejos. Unos meses después, tuvo lugar el juicio. Doris y Robert testificaron. Las pruebas eran claras. Las grabaciones, los informes médicos y los documentos mostraban todo lo que Scarlett había hecho. El tribunal la declaró culpable de todos los cargos. Fue sentenciada a más de 30 años de prisión. Cuando se leyó la sentencia, Doris sintió un alivio silencioso. No había alegría en ello, solo cierre. Miró a su hijo y vio en sus ojos el mismo sentimiento. Habían sobrevivido a algo terrible, pero lo habían hecho juntos. En los meses siguientes, Robert trabajó en reconstruir su negocio. Devolvió el dinero que su madre le había dado e insistió en que se mudara más cerca para poder verse con frecuencia. Doris comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia, animando a otros a confiar en sus instintos y a reconocer las señales de advertencia en personas que parecían demasiado perfectas. Leticia siguió en contacto. Ella y el Dr. Stevens ayudaron a Doris a fundar una pequeña organización para apoyar a familias que enfrentaban situaciones similares. La llamaron Madres Vigilantes y ofrecía ayuda gratuita a quienes sufrían fraude o abuso. Doris encontró consuelo ayudando a los demás. Años después, cuando la vida se había calmado, Doris solía sentarse junto a la ventana de su nuevo apartamento, mirando el mar y sintiendo paz. Pensaba en todo lo que había perdido y en todo lo que había recuperado. Su hijo la visitaba cada fin de semana. Cocinaban, hablaban y reían como antes. Doris había aprendido que el amor no consistía en dar sin límites hasta quedarse vacía, sino en proteger lo que realmente importaba. Había sido invisible,
callada e ignorada, pero eso ya no era así. Había enfrentado el miedo y el engaño, y había salido más fuerte. La historia que había comenzado con una carrera desesperada por un pasillo de hospital había terminado en paz. Doris por fin sentía que había ganado la batalla que nunca esperó enfrentar. Los meses pasaron tranquilos tras el juicio. Doris y Robert construyeron poco a poco una nueva vida. Los días ya no se sentían pesados. El miedo y el dolor que antes los envolvían se desvanecieron en el recuerdo. Robert encontró un nuevo apartamento cerca del centro, luminoso y sencillo, con grandes ventanas y aire fresco. Doris se mudó a un lugar más pequeño cerca de él. Le gustaba su nuevo hogar, era tranquilo y lleno de luz. Cada mañana preparaba té y se sentaba junto a la ventana a mirar pasar a la gente. El silencio ya no le parecía vacío, le parecía seguro. Robert la visitaba con frecuencia. A veces llevaba flores, otras víveres, y otras nada, solo su compañía. Cocinaban juntos, reían y hablaban de cosas cotidianas. Él le contaba sobre su trabajo y cómo iba reconstruyendo su empresa. También empezó a colaborar en la fundación que ella y Leticia habían creado. La llamaron Madres Vigilantes, un nombre que recordaba a Doris lo que había salvado a su familia, la conciencia, el valor y el amor. La fundación ayudaba a otras familias que habían sufrido manipulación o abuso financiero. Ofrecían consejo, apoyo y, a veces, simplemente un lugar seguro para hablar. Leticia entrenaba a enfermeras jóvenes para detectar señales de envenenamiento o maltrato oculto, mientras el Dr. Steven se encargaba del área médica. Doris ayudaba con llamadas, papeles y, en ocasiones, contaba su historia cuando las familias necesitaban esperanza. Al principio dudó en compartir lo que había vivido. Los recuerdos eran dolorosos y al hablarlos se reabrían heridas antiguas. Pero al ver cómo la gente la escuchaba y cómo sus palabras les ayudaban a reconocer el peligro en sus propias vidas, comprendió que valía la pena. Le dio un propósito. Ya no se sentía la mujer invisible que una vez fue ignorada. Se había convertido en alguien que marcaba una diferencia. Scarlett seguía en prisión. A veces llegaban noticias del caso, pero Doris ya no sentía ira. La justicia se había cumplido. Eso bastaba. El pasado podía quedarse donde pertenecía. Doris se concentró en el presente. Cuidaba sus plantas, leía libros y caminaba cada tarde junto al mar. A menudo se detenía en el muelle y miraba el agua. El viento en su rostro le recordaba que estaba viva y que había sobrevivido a algo que pocos podrían imaginar. Un domingo por la tarde, Robert llegó a visitarla como siempre. Traía una caja de pasteles y un libro nuevo. Se sentaron junto a la ventana, tomando té. Él se veía más saludable que nunca. Las líneas de preocupación en su rostro habían desaparecido, reemplazadas por una calma decidida. Doris se sintió orgullosa. Hablaron de cosas pequeñas, del clima, de la nueva oficina que había alquilado y de la próxima boda de Leticia. Cuando la conversación se hizo más lenta, Robert miró a su madre y le dijo que aún se sentía culpable por haber creído las mentiras de Scarlett. Doris sonrió con ternura. Le dijo que la culpa era un peso demasiado grande y que ya era hora de soltarlo. Él ya había hecho suficiente para reparar el pasado. Había vivido, aprendido y cambiado. Eso era lo que importaba. Después de que él se fue, Doris se quedó en silencio un largo rato. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Pensó en su esposo, en los años pasados y en todo lo que había soportado. Se dio cuenta de que ya no era la misma mujer que había corrido por aquel pasillo de hospital, asustada e indefensa. Había descubierto una fuerza que nunca supo que tenía. La vida la había puesto a prueba de la forma más cruel, pero ella se mantuvo firme. Había salvado a su hijo, enfrentado la verdad y encontrado la paz de nuevo. Cuando cayó la noche, cerró la ventana y encendió una pequeña lámpara junto a su silla. La habitación estaba cálida y silenciosa. Sobre la mesa había una foto enmarcada de Robert sonriendo en el hospital tras su recuperación.
La miró un rato y susurró un agradecimiento silencioso, a la enfermera que la ayudó, al doctor que creyó en ella y a la vida por darle otra oportunidad. Doris ya no temía lo que viniera. Había aprendido que la vida podía romperse y aún así reconstruirse. Había visto cómo el amor, cuando es sincero y paciente, puede curar incluso las heridas más profundas. Su historia no trataba solo de traición o peligro, sino de coraje y esperanza. Estaba orgullosa de eso. Había atravesado la oscuridad y había salido más fuerte. Ahora, cuando en la fundación la gente le preguntaba cómo había logrado sobrevivir a todo, siempre daba la misma respuesta, porque una madre nunca deja de proteger a su hijo. Ni siquiera cuando el mundo se derrumba. Y con esas palabras, siempre sonreía. Porque, por primera vez en muchos años, Doris se sentía verdaderamente libre. La vida volvió a un ritmo tranquilo. Las semanas se convirtieron en meses, y el dolor que alguna vez llenó el corazón de Doris se suavizó. La fundación creció poco a poco. Más familias pedían ayuda, y cada historia le recordaba a Doris lo afortunada que había sido. Nunca olvidó la noche del hospital, pero ya no soñaba con ella. Ahora soñaba con nuevos comienzos. Pasaba las mañanas regando las plantas de su balcón y las tardes ayudando en la oficina de la fundación. El trabajo la mantenía ocupada y le daba paz. Leticia solía llamarla nuestra luz, diciendo que su presencia serena daba consuelo a quienes llegaban asustados y confundidos. Doris solo sonreía. No se veía como una heroína, solo había hecho lo que cualquier madre haría. La vida de Robert también cambió. Manejaba su empresa con cuidado y contrató gente honesta en la que confiaba. Se volvió más paciente y amable, recordando siempre a su equipo que la familia era más importante que el trabajo. Cada tarde llamaba a Doris antes de irse a casa. A veces hablaban solo un minuto, pero era un hábito que ninguno quería romper. Ya no hablaban de Scarlett ni del pasado. Esos recuerdos se habían convertido en lecciones, dolorosas pero valiosas. Robert aprendió a mirar a las personas con más cuidado, y Doris volvió a confiar en su intuición. El silencio que antes los separaba había desaparecido. Ahora hablaban libremente y reían a menudo, como solían hacerlo años atrás. Doris notó que Robert sonreía más. Salía con amigos, visitaba lugares nuevos e incluso hablaba de viajar algún día. Ella se sentía orgullosa. Verlo reconstruir su vida la hacía sentirse completa. A veces, al pasar frente a un espejo, apenas se reconocía. La mujer que la miraba tenía arrugas de edad, pero también fortaleza. Sus ojos eran más suaves, llenos de calma en lugar de preocupación. Había aprendido que sobrevivir a algo terrible no oscurece la vida, hace que cada pequeña alegría brille más. Una tarde asistió a un evento en un centro comunitario donde la fundación daba una charla. El público estaba formado por mujeres, algunas mayores, otras jóvenes, cada una con sus propias luchas. Doris se puso al frente y contó su historia con palabras simples. Habló del miedo, de la confianza y del valor. Explicó cómo a veces el peligro se esconde tras una sonrisa amable y lo importante que es escuchar la voz interior. La sala quedó en silencio mientras hablaba. Cuando terminó, la gente se acercó para darle las gracias. Muchas lloraron. Doris las abrazó, comprendiendo su dolor. Esa noche, caminó a casa bajo un cielo despejado y se sintió más ligera que en años. En casa, preparó té y se sentó junto a la ventana abierta. El sonido de las olas llegaba a lo lejos. Pensó en Leticia y en el doctor Stevens, y les envió una oración silenciosa. Sin su valentía, su hijo no estaría vivo. Pensó en la detective Audrey, cuya determinación les había dado justicia. La vida le había puesto a las personas correctas en el camino en el momento justo, y estaba agradecida. Doris creía que la bondad era más fuerte que el mal, porque la bondad había salvado a su familia. Robert la visitó al día siguiente con una sorpresa. Le entregó un pequeño sobre. Dentro había un boleto de avión.
Quería que fueran a las montañas donde ella y su esposo habían pasado su luna de miel muchos años atrás. Doris sonrió con lágrimas en los ojos. Aceptó. El viaje, dijo, sería una manera de cerrar un círculo y abrir uno nuevo. Una semana después, fueron. El aire era fresco y claro, y el cielo parecía más amplio de lo que recordaba. Caminaron por senderos tranquilos, deteniéndose a descansar y conversar. Robert le tomó fotos junto al lago, riendo cuando ella decía que estaba demasiado vieja para fotos. Para ambos, fue más que unas vacaciones. Fue la prueba de que la vida había seguido adelante y que la paz era posible después del caos. Cuando regresaron a casa, Doris se sintió renovada. Comprendió que el tiempo no sana borrando los recuerdos, sino suavizando sus bordes. El dolor ya no dominaba su vida. En cambio, le recordaba su fortaleza. A menudo se sentaba en su escritorio, escribiendo pequeñas notas sobre lo que había aprendido. Esperaba que algún día su historia ayudara a otros. Su última nota decía simplemente, perdona a la vida, pero nunca ignore sus lecciones. Al cumplir 67 años, la fundación organizó una pequeña celebración por su cumpleaños. Había flores, pastel y risas llenando la sala. Leticia la abrazó con fuerza y la llamó una inspiración. Doris miró los rostros sonrientes a su alrededor y pensó en todo lo que habían logrado. Al soplar las velas, no pidió un gran deseo, solo una esperanza silenciosa, que la paz durara. Esa noche, Doris regresó a casa, se puso su suéter suave y volvió a sentarse junto a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad brillaban tranquilas y lejanas. Respiró hondo y cerró los ojos. La larga batalla había quedado atrás. Por delante la esperaban días sencillos, silenciosos y llenos de significado. Había aprendido que sobrevivir no era solo seguir con vida, sino encontrar de nuevo la alegría después de la pérdida. Y eso, pensó, era la verdadera victoria. 5 años después, la vida de Doris se había convertido en una rutina serena. La fundación había crecido más de lo que ella jamás imaginó. Tenía oficinas en 3 ciudades, llenas de personas dedicadas a ayudar a familias a recuperarse de la traición, el abuso o la pérdida económica. Leticia se había convertido en directora del programa médico, formando a cientos de enfermeras para reconocer señales de daño silencioso. El Dr. Stevens seguía colaborando como voluntario, revisando casos médicos complejos cuando el equipo necesitaba orientación experta. Robert administraba las finanzas de la fundación, asegurando que cada donación se usara con honestidad, un pequeño acto de redención que realizaba con orgullo silencioso. Doris visitaba las sedes de vez en cuando, conocía a nuevas familias, compartía su historia y les recordaba que siempre era posible sobrevivir. Sus propios días eran tranquilos. Seguía viviendo junto al mar, en el mismo pequeño apartamento lleno de luz y del aroma salado del aire. Cada mañana se levantaba temprano, abría las cortinas y dejaba que la brisa marina llenara la habitación. Preparaba té, regaba sus plantas y se sentaba en su escritorio, donde escribía en su diario. En él anotaba pequeñas reflexiones, ya no sobre el dolor, sino sobre la esperanza, sobre cómo cada final puede convertirse en un nuevo comienzo. A veces recibía cartas de personas a las que había ayudado a través de la fundación, desconocidos que ahora la llamaban amiga. Cada carta le recordaba que lo que empezó como tragedia se había transformado en propósito. Robert se había casado de nuevo, con una mujer amable llamada Elena, que compartía su compasión y humildad. A menudo la visitaban los domingos con su pequeña hija, una niña alegre con los ojos de su padre. Doris adoraba a su nieta, que llenaba el apartamento de risas y color. Verlos jugar juntos le traía lágrimas a los ojos, no de tristeza, sino de gratitud. La vida le había dado una segunda oportunidad para ver a su familia completa otra vez. Una tarde, mientras caminaba por el muelle, Doris se detuvo a mirar el horizonte. El cielo estaba suave y dorado, y las olas se movían con calma. Pensó en el pasado, en el miedo, la traición y las largas noches en el hospital, pero esos recuerdos ya no dolían. Se habían convertido en parte de una historia que había sobrevivido.
Había aprendido que la fuerza no siempre grita, a veces susurra, sigue adelante y reconstruye en silencio. Esa noche, de regreso en su apartamento, escribió la última entrada de su diario del día: alguna vez creí que mi vida terminó la noche en que corrí por aquel pasillo de hospital. Ahora sé que ahí comenzó. El dolor me enseñó valentía. La pérdida me enseñó amor. Y el amor me enseñó paz. Cerró el cuaderno, lo colocó en el estante junto a su foto favorita, Robert sosteniendo a su hija en una playa soleada, y sonrió. La habitación estaba en calma, llena del suave murmullo del mar. Para Doris, ya no quedaban tormentas por enfrentar. Su historia había cerrado el círculo, terminando no en tragedia, sino en una fuerza serena. Había luchado, había resistido y había vencido, no con ira, sino con un amor que se negó a desaparecer.